Sección 8.2, fuentes de corriente. Encuentra el voltaje en A y B con polaridad en la fuente de corriente ideal de la figura 8.93. Para poder calcular el voltaje en A y B y con su polaridad, seguimos que es igual al voltaje de la fuente más la corriente multiplicada por la resistencia. Esto es igual la fuente, que es de 10 voltios, más la corriente, una corriente de 6 amperes, multiplicada por la resistencia de 3 ohms. Se tiene un voltaje de entre A y B de 28 voltios. Con su polaridad en el punto A va a ser el positivo y el B negativo. En el problema 2 dice determine voltaje para la fuente o V para la fuente de corriente de la figura 8.94 inciso A con la resistencia interna de 10 kilo ohms. Okay. Acá está la figura. Y para esto vamos a tener esta ecuación que va para poder encontrar esa corriente en la resistencia 6. Por eso es corriente de la resistencia, esta resistencia de 6 ohms es igual a la resistencia de 10 kilo ohms, que viene siendo esta, multiplicada por la corriente de 4 amperes, dividiendo entre la resistencia de 10 kilo ohms más la sumatoria de la resistencia de 6 ohms más la de 2. Por eso es 8 ohms. Hay una corriente en la resistencia de 6 ohms de 3.996 amperes. Ahora, para poder calcular el voltaje que hay en esa resistencia, es igual a la corriente de la resistencia de 6 ohms multiplicada por la misma resistencia. Esto es igual, los 3.996 amperes viene siendo de la corriente de la resistencia de 6 ohms, acá está, multiplicada por la resistencia de 6 ohms. Hay un voltaje en esa resistencia de 23.976 voltios. En el punto B dice, la fuente del inciso A se aproxima por una fuente de corriente ideal en la figura 8.94b, dado que la resistencia de la fuente es mucho mayor que la carga aplicada. Determine el voltaje resultante para la figura 8.94b y compárele con el obtenido en el inciso A. El uso de una fuente de corriente ideal es una buena aproximación. Bueno, por eso es voltaje en la resistencia 6. Ahora toca calcular esta para poder contestar esta pregunta. Y por eso es que va a ser igual a la corriente de la resistencia 6 multiplicada por la misma. En este caso, aquí la corriente ahora va a ser la de 4 amperes. Ya no va a ser la que se calculó, que fue la de 3.996. Ahora se toma la corriente de 4 amperes multiplicada pues por la resistencia, ¿no? Esa no cambia. Ya tenemos un voltaje de 24 voltios. Y como se puede ver, se compara que es muy aproximado. El uso de una fuente de corriente ideal es una buena aproximación. Sí, claro, es una muy buena aproximación. Como se puede ver, 23.976 voltios a 24 voltios, pues es, de hecho, ya es una muy grande aproximación.